Muchas gracias por esta entrevista y por la oportunidad de comunicarnos de continente a continente, lo cual supone experiencias y mentalidades diferentes, pero en el fondo una fe común en lo básico y en lo trascendente. En primer lugar, la pregunta sobre la nueva evangelización, hay que hacer una aclaración, y es que la nueva evangelización es evangelización nueva. El sustantivo es evangelización. El adjetivo es nueva. El adjetivo es transitorio, el nombre propio es lo que permanece. Es evangelización, lo cual quiere decir un examen de conciencia de la Iglesia, de que, para decirlo de una forma muy desagradable, a base de cultivar la religiosidad, se nos agotó el tiempo de predicar. Y cuando descubrimos las cosas, no siempre la gente que reza cree como reza. Y no hemos evangelizado gentes nuevas. Y como antes las evangelizaba la cultura y ya no las evangeliza, las generaciones presentes nacen en un vacío de la fe. En América Latina, que fuimos los que inventamos esto hace mucho rato, pensábamos con un enfoque más limitado que el que le dio el Papa. En América Latina pensábamos cómo evangelizar a los que se nos habían ido, en el sentido de que seguían siendo creyentes y venían de vez en cuando, pero no eran asiduos. Entonces hicimos una nueva evangelización para los alejados. Eso hizo carrera en nosotros, y en el sínodo sobre la nueva evangelización, el Instrumentum Laboris, que fue el librito preparado para el sínodo sobre la nueva evangelización, y el Papa Benedicto cerraron esa etapa con una comprensión más amplia. Dijeron, evangelización es volvernos a poner a evangelizar. Volvernos a poner a evangelizar, y abarca tres destinatarios fundamentales. Uno, hay que evangelizar a la iglesia. Hay que evangelizar a la iglesia. Es lo primero que dice el Papa. Dos, hay que ir a la misión ad gentes. Y tres, hay que evangelizar a los alejados de la iglesia. A los alejados de la iglesia. Como ven, nosotros no pensábamos en evangelizar la iglesia, y ahí está un poco la raíz de las cosas. Que cuando perdimos el primer anuncio, y siempre suponíamos que la gente tenía fe y adhesión a Jesucristo, sí la tenía, pero era una fe débil, no sustentada, no consciente, no tan vital, aun cuando lo parezca, no tan vital. A veces daba la impresión, y da la impresión, las palabras son inexactas, pero no tengo otras ahora, de que había más religiosidad que fe. Y no es lo mismo. La fe involucra la vida. La religiosidad involucra una relación con Dios. La relación con Dios de la religiosidad popular en América Latina es el cordón umbilical que mantiene unido a Dios con el pueblo latinoamericano. Pero no es suficiente. Eso se corta cualquier día por falta de evangelización. Se corta cualquier día por falta de evangelización. En ese sentido, la nueva evangelización es volver a la iglesia a lo que decía Pablo VI. Pablo VI decía, iglesia, tu papel es evangelizar. Juan Pablo II, iglesia, tu misión es evangelizar.
evangelizar. No es una competencia entre celebrar y evangelizar, porque el que evangeliza suscita una relación con Dios y ofrece unos medios sacramentales. No es una competencia, es comprender lo que yo decía esta mañana. Crisis de fe es crisis de evangelización y crisis de evangelización es crisis de fe. Hay que entender ese círculo vicioso y romperlo, y se rompe comenzando por la nueva evangelización, que es lo que nos propone el Sínodo y el Papa Benedicto XVI. El comienzo de Cursillos, de mi vinculación con Cursillos, no fue buscado. Yo no busqué un cursillo, yo no fui invitado a un cursillo. El vicario general de la diócesis dijo, del seminario donde yo estudiaba, este año, como yo acabo de traer los cursillos de España, voy a dar un cursillo de cristiandad en vez de retiros espirituales a los seminaristas. Pero ni se pareció a retiro, ni se pareció a cursillo. No se pareció a cursillo porque no tenía laicos, porque no tenía la metodología de cursillos. Él tomó el contenido. Y entonces nos hizo como una especie de retiros con el contenido de cursillos. La verdad es que a mí no me conmocionó, pero tuve como una intuición. Yo soy una persona de intuiciones. Tuve como una intuición. Aquí hay algo que puede funcionar de verdad para la gente. Porque el contenido de la predicación no era el contenido propio de nosotros, de la moral, de no sé cuántas cosas. Y ese cursillo lo hice, y me faltaban unos meses para cumplir 19 años, pero no lo olvidé. Y el día en que me gradué, en la última etapa en la Universidad Javeriana en Bogotá, viajé a Medellín, una de las grandes ciudades de Colombia, y en el aeropuerto yo llegaba y un sacerdote, era un aeropuerto pequeño cuando eso, todos estábamos en la misma sala los que llegábamos y los que entraban. Allí estaba el padre José María Pujadas, un sacerdote catalán que estaba en Colombia trabajando en cursillos. Y entonces lo abordé y le propuse así, sencillamente, usted no quisiera ir le dije quién era, en enero comienzo el ministerio sacerdotal, usted no quisiera ir a dar un cursillo. El hombre me dijo, te creo. ¿Tú lo organizarías? Le dije sí. De hecho, nos fuimos y yo me volví a Barrancabermeja, esto era el 18 de noviembre. Y para finalizar diciembre estaba más de la mitad de los candidatos al cursillo conseguido. Y la casa organizada y todo. Y los otros los conseguimos en enero, en la primera quincena, y 20 o 21 de enero comenzamos el primer cursillo de cristiandad allí. El resultado, le cambiamos la cara a la capital episcopal. Radicalmente. Y el obispo lo veía muy bien. No nos ayudaba mucho, pero iba a las clausuras. Y siempre iba a las clausuras y se admiraba de las clausuras. Un día yo le decía, vea, a usted, señor obispo, y a mí nos pasa lo mismo. Yo soy el cura de la catedral, un hombre que tiene mucha gente, que viene, que no sé cuántas cosas. Y yo soy el mismo que predica en el cursillo. Yo soy el mismo que predica en el cursillo. Y en la catedral no consigo lo que consigo en el cursillo. Y el predicador es el mismo. Es que tiene que haber algo distinto que a mí siempre me asombra, le decía al obispo. Y es que
predicamos con un enfoque y sobre todo con un método. Nosotros somos muy clericales y lo mejor que tenemos en el cursillo es que la mayoría de los rollos son de los laicos, son testimoniales, son lenguaje callejero, a veces simple, a veces si usted quiere ramplón, lo que usted quiera, pero tiene fe. Tiene fe y le dice a un laico, es posible. Y por eso este predicador de la catedral, el mismo de Cursillos, en la catedral no consigue lo que consigue en Cursillos de Cristiandad. Bueno, allí comenzó una historia que se hizo muy importante en Colombia. Muy pronto tuvimos todas las diócesis de la región, una región grande de 2 departamentos. Con Cursillos ayudamos en mucho. Y claro, hubo cosas más allá del país, como la alianza mía con un cura español, gallego, para más razones, con un cura gallego de los operarios diocesanos que trabajaba en Venezuela y era el asesor nacional del movimiento. Hicimos amistad, nunca intercambiamos cursillos, pero teníamos cosas en común y un día se nos ocurrió, por encima de todas las leyes, los españoles no nos querían mucho, en el boletín de España nos daban duro, sobre todo le daban muy duro al otro, que suponían que conocía. Se nos ocurrió la idea de hacer un encuentro latinoamericano de dirigentes de Cursillo de Cristiandad, cuando la tesis era que en Cursillos no había sino un secretariado que podía hacer esas cosas en el mundo, que era el secretariado de Madrid para España. Eran los tiempos en que ellos además estaban organizados así para defenderse. Si no se hubieran organizado con una cierta unidad y una unidad un poco rígida, las cosas que venían de Palma de Mallorca, lo mismo que ahora, los mismos tiempos. Y entonces lo hicimos. Claro, no nos dejaron crear una oficina latinoamericana. Allá estaba Capomo, señor Elbaz, Jaime, Juan, Francisco Suárez, Sebastián Gallá, la corte. Lindos todos, linda gente, como personas, linda gente, pero como mentalidad no les cabían los cursillos fuera de España. Como los había traído, entre otras cosas, alguien que no le pidió permiso a nadie, sino que oyó hablar de eso y dijo, yo voy a ver qué es eso. Yo, director de laicos, voy a ver qué es lo que hacen allá, y se vino a España, hizo un cursillo y comenzó a hacer cursillos. Pero como allí no había el secretariado de Madrid, él hacía lo que le parecía, así como nos hizo cursillo a nosotros, él solo, convirtiéndolo en un retiro. Entonces tuvimos que crear un modesto grupo. No nos dejaron, por supuesto, hacer nada, entonces hicimos una cosa que se llamaba modestamente Oficina Latinoamericana de Cursillos de Cristiandad, y todo el horizonte que salió de allí, claro, predominaban los españoles y los grandes. Al lado de ellos nosotros, los grandes, era para encontrarnos, para comunicarnos, faltó decir que para saludarnos, pero nosotros entendimos eso a nuestro modo. Hicimos de eso una verdadera oficina de animación continental, y la fe de América Latina durante los años siguientes a eso, buena parte se desconocería sin la historia de Cursillos de Cristiandad en América Latina, desde México, incluido también Estados Unidos, pero no tan influyente como en Estados Unidos, no tan influyente como nosotros, porque allá son unas minorías de católicas y aquí éramos al revés.
y porque Dios nos regaló una oleada de curas genios. Los que pusieron las raíces de eso no eran curas de pequeña estatura. Un Carlos Elarayán en Argentina, el Beraldo, en México Camacho, antes que Camacho había otro todavía fundador más importante, en Colombia estuvo Pujadas, en Venezuela estaba Cesario Gil, etcétera. Verdaderos prohombres enamorados de la cosa que veía que resultaba. Y nadie hablaba de religiosidad popular ni de este lenguaje nuevo, pero veíamos que hacíamos cristianos diferentes. Y eso explica que Cursillo se regó como una onda y éramos sospechosos por una parte, pero admirados por otra. No sabían cómo qué hacer con nosotros. Teníamos algo que no era como común, ¿no es cierto? Pero por otra parte, la gente cambiaba, se regaba, daba testimonio.